Exactamente a las 7:13 de la mañana, la frecuencia encriptada de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fue desgarrada abruptamente por un mensaje urgente, señalando que Michoacán había caído oficialmente, una vez más, en zona de guerra. Pero detrás de la densa cortina de humo y el rugido de los helicópteros Black Hawk que patrullaban los cielos de Santa Ana Amatlán, la magnitud devastadora de esta batalla no se medía solo por el poder de fuego, sino por cifras que hablaban con una obsesionante claridad. Eran 48 fusiles de alto poder, suficientes para armar a todo un pelotón. Eran 300,000 pesos en efectivo dentro de una caja fuerte que aún apestaba a pólvora. Y lo más trágico de todo, fue una sola bala la que arrebató la vida a Bernardo Bravo Manríquez, un hombre de 56 años que cayó solo por negarse a inclinar la cabeza ante la ley de la selva. Cuando Omar García Harfuch ordenó a las fuerzas especiales descender al epicentro del infierno, lo que los recibió no fue solo el silencio espeluznante de las casas cerradas a piedra y lodo, donde la pequeña Lupita, de 4º grado, temblaba escondida bajo la cama en lugar de ir a la escuela, sino un secreto escandaloso oculto entre las cenizas. En la guarida recién asaltada, los peritos forenses encontraron una computadora portátil medio destruida. La pantalla estaba rota, pero la línea de código recuperada fue suficiente para helar la sangre de cualquier oficial al mando. Sector B, contacto L5, apoyo institucional. Confirmado. Ese mensaje cayó como un balde de agua fría sobre el operativo Paricutín. El objetivo inicial era cazar al Botox, el capo del rostro operado y la sonrisa artificial. Pero este hallazgo volteó todo el tablero de ajedrez, planteando una pregunta dolorosa que se cernía sobre el Valle de Tierra Caliente. ¿Acaso el enemigo más peligroso se esconde realmente tras los matorrales con armas y balas, o está sentado cómodamente en oficinas con aire acondicionado, vistiendo el uniforme de la autoridad y dirigiendo esta masacre desde adentro? César Alejandro Sepúlveda Arellano. Ese es el nombre en su acta de nacimiento, el nombre que tal vez su madre le puso con tanta esperanza. Pero ese nombre murió hace mucho tiempo. Ahora, él es solo el Botox. El apodo puede sonar sarcástico, incluso cómico, pero la realidad sobre él es una historia de terror. Él es una monstruosidad del mundo del AMPA moderno. Para evadir la intensa cacería de las agencias de inteligencia, César transformó su propio rostro en una obra de parches y bisturí. La cirugía plástica borró sus rasgos naturales, reemplazándolos con una sonrisa sintética, rígida y sin alma. Pero por más que cambie de piel, por más que se afile la barbilla o se levante la nariz, ningún médico puede operar sus ojos, los ojos de un asesino a sangre fría, y mucho menos blanquear un alma ya teñida del negro absoluto de la muerte. El Botox no es un simple sicario que corretea con un arma. Él es un padrino, el líder supremo de los blancos de Troya, un brazo armado de infame brutalidad. Y la razón por la que el cielo hoy está en llamas, la razón por la que el ejército tuvo que volcar toda su fuerza en el ataque, nace de un crimen imperdonable que él perpetró. Retrocedamos un poco en el tiempo, al homicidio que sacudió a todo el valle de Apatzingán. La víctima fue Bernardo Bravo Manríquez. No era un capo, no era policía, era un civil, un respetable líder social, presidente de la Asociación de Citricultores. Un hombre que pasó toda su vida apegado a la tierra, al aroma intenso del limón de su patria. Pero a los ojos del Botox, Bernardo era una piedra en el zapato. Según el expediente de investigación de la Fiscalía, la muerte de Bernardo Bravo no fue un simple homicidio por robo. Fue una demostración de poder. Lo secuestraron, le dieron un levantón. Y lo que sucedió después fue una crueldad que supera la imaginación humana. No lo mataron de inmediato. Lo golpearon. Cada puñetazo, cada patada que caía sobre el cuerpo de aquel hombre mayor era para descargar una furia demencial. Querían que sufriera. Querían que se quebrara. Querían romper la voluntad de los otros agricultores a través de su dolor. Y finalmente, cuando ya agonizaba, sonó un disparo frío. Una sola bala para acabar con su vida. La ejecución llevaba la firma completa del crimen organizado, brutal, pública y con fines de escarmiento. Pero esa orden de matar, esa orden salvaje, salió de la misma boca operada del Botox. Él quería enviar un mensaje. Quien se oponga a mí, solo tiene un final. Pero hoy, ese mensaje ha sido devuelto. Y quien responde ya no es un grupo de campesinos desarmados. Quien responde es el Estado. Hoy, el nombre de César Alejandro Sepúlveda Arellano está oficialmente servido en el banquete de la justicia. Y el aperitivo es el rugido de los helicópteros artillados que patrullan el cielo de Santa Ana. Las redes sociales, la agencia de noticias más veloz en la era digital, estallaron desde los primeros minutos.
Videos temblorosos, grabados apresuradamente con celulares por ciudadanos aterrorizados y escondidos en sus casas, capturaron una escena surrealista. Ráfagas de balas rojas desgarrando la oscuridad. Aunque ya era de día, el humo y el polvo oscurecieron el ambiente, iluminando los profundos cañones. El sonido de los disparos, pum, pum, bam, sonaba como una traca de petardos, pero todos entendían que cada estruendo podía significar una vida humana que se apagaba. La guerra ha regresado a tierra caliente. Pero esta vez, su naturaleza es distinta. Esto no es una demostración de fuerza protocolaria, donde el ejército desfila unas vueltas y se retira tranquilamente. Esto tampoco es un patrullaje rutinario para atrapar a un par de narcomenudistas en la carretera. Esto es una declaración de guerra, una bofetada directa a la arrogancia de los cárteles. Aquí, en esta tierra, ustedes ya no tienen derecho a dar órdenes. La ley es del Estado, no del que porta el arma. Este operativo masivo lleva un nombre de gran peso, Paricutín. Paricutín no es solo una parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Es un bisturí afilado, diseñado específicamente y pulido en secreto por los mejores expertos en inteligencia. Y detrás de este tablero estratégico, según fuentes filtradas desde el interior, no está otro que Omar García Harfuch. Este hombre no es ajeno a las sombras del crimen. Él entiende quién es el Botox. Conoce cada página de su oscuro expediente. Sabe lo que le hizo a Bernardo Bravo. Lo más importante, sabe lo que está a punto de hacer. Harfuch entiende que la ejecución de Bernardo Bravo no fue el punto final. Fue el pistoletazo de salida para una nueva era de terror. Una era donde el crimen ya no extorsiona sigilosamente en la oscuridad, temiendo a la luz de la justicia. Quieren salir a la luz, dictar sentencias de muerte a plena luz del día y convertir la ley de la selva en la constitución de esta tierra. Si no se corta esta cabeza de serpiente ahora mismo, Michoacán se ahogará en sangre. Esta madrugada, la orden desde la oficina de Harfuch fue emitida. Breve pero contundente como el mazo de un juez. El Estado responderá con toda su fuerza. Sin clemencia, sin negociación. Lo cazaremos a cualquier costo. Desde el aire, por tierra y con inteligencia táctica. Tiene que ser capturado o abatido. Y así, comenzó la lluvia de fuego. Lo que siguió a esa orden fue una escena caótica pero calculada. Las ráfagas desde los helicópteros no disparaban al azar, rasgaban las ramas de los árboles que bloqueaban la visión, abriendo camino para el avance de la infantería. El estruendo de los disparos retumbaba, golpeando las paredes de las montañas y haciendo eco entre las casas de ladrillo sencillo de los lugareños. Pero más potente que las explosiones, era el mensaje implícito que se extendía. No cederemos ni un metro más de tierra. A nivel del suelo, la vida cotidiana fue asfixiada. Los niños, que balbuceaban el abecedario en las aulas, fueron evacuados apresuradamente por sus maestros. Esos rostros inocentes, con ojos desorbitados por el miedo, fueron empujados bajo los pupitres, hacia los rincones más seguros. Los comerciantes del mercado, con las manos temblorosas, bajaron sus cortinas de metal a toda prisa, echaron los cerrojos y abandonaron sus mercancías en desorden. La gente de Santa Ana sintió una vez más ese olor familiar y espeluznante. Era el olor del miedo denso. Esa sensación no se puede describir con el lenguaje común. No es solo ansiedad. Es una corriente helada que recorre la columna vertebral, penetra la piel y se infiltra en cada vaso sanguíneo. Sabían, por el instinto de supervivencia de quienes viven en zona de guerra, que esta no era una operación militar normal. Esto es una cacería humana, Manhunt. El objetivo de esta cacería es el rostro que representa el terror de toda la región. Un criminal acostumbrado a pasearse con impunidad, protegido por poderes fácticos, rodeado de secuaces leales y alimentado por la ciega creencia de que la justicia siempre llega tarde, o nunca llega. Pero esta vez, se equivocó. La justicia no llegó tarde. Llegó acompañada del rugido de motores a reacción desde el cielo. Llegó con los pasos retumbantes de los soldados de fuerzas especiales que desembarcaban, cubiertos de polvo pero con la mirada encendida de determinación. La promesa de las fuerzas del orden resonó como un juramento de honor. Esta vez, no se nos escapará. Porque los estrategas entienden que en ese cerro de Santa Ana no solo se esconde un capo de la droga. Oculto tras las rocas y los matorrales espinosos hay todo un ecosistema criminal. Una red enmarañada, una estructura de poder, un sistema que opera fluidamente a base de extorsión, asesinato y dominio por la violencia. Y lo que las fuerzas del orden encontraron al poner un pie en esa colina, fue solo la punta del iceberg. Los horribles secretos estaban a punto de ser revelados desde las entrañas de la tierra. La primera sorpresa de esa fatídica mañana
El primer disparo no provino del cañón del helicóptero Black Hawk. Provino de la montaña. Van. Un estallido seco, cortando el viento, apuntando directo al corazón de la formación del operativo. El enemigo disparó primero. El Cerro de Santa Ana Amatlán no es un destino turístico ni una reserva natural. Es una fortaleza natural. Aquí no hay planificación urbana. No hay nombres de calles ni números de casas. Solo hay senderos serpenteantes como tripas de cabra que solo los locales conocen. Aquí no hay patrullas policiales, no hay retenes de tránsito. Solo hay vigilantes, o llamados por su apodo inquietante, halcones. Estos sujetos están dispersos en los puntos altos, con los ojos pegados a los binoculares y la mano aferrada al radio, listos para reportar cualquier intrusión. Lo que sucedió esa mañana, para los observadores entendidos, no fue en absoluto una sorpresa. Esta pequeña comunidad, que ya había sido borrada del mapa administrativo y solo se recordaba cuando corría sangre, es el santuario, el bastión de violencia más sólido del grupo Blancos de Troya. La ley aquí es simple y brutal. Nadie entra sin la visa del cártel. Y si ya diste el mal paso de entrar sin permiso, solo hay dos formas de salir: matar o morir. Exactamente a las 7 de la mañana con unos segundos, las llantas del primer vehículo blindado militar trituraron el suelo irregular y pedregoso de la zona. No hubo vítores ni flores de bienvenida. No hubo aplausos de un pueblo liberado. Solo hubo un silencio mortal. Miradas furtivas se asomaban por las rendijas de las ventanas entreabiertas, a través de las grietas en las paredes de madera. Eran las miradas de personas que han aprendido la lección de supervivencia más dolorosa. No ver, no oír y no hablar para no desaparecer. Saben lo caro que cuesta la curiosidad aquí. Mientras el aire a ras de suelo se espesaba por la tensión, el cielo comenzó a cantar la canción de la guerra. El zumbido de los motores de los helicópteros se hacía cada vez más fuerte. Un imponente Black Hawk del ejército, armado hasta los dientes, comenzó a circular sobre la cima del Cerro Santa Ana. Visto de lejos, parecía un águila cazando a su presa. Podría parecer que no había nada extraño para hacer un patrullaje, pero en realidad, el infierno ya estaba allí. Solo se estaba camuflando, escondiéndose bajo la capa de un falso silencio, esperando el momento de estallar. Los soldados de infantería avanzaban despacio, con precaución en cada paso. Sus ojos barrían el terreno continuamente, el dedo sin apartarse del gatillo. La tensión era tal que podían escuchar sus propios latidos en el pecho. Y entonces, la montaña habló. Comenzó con un estallido estridente y solitario, pero inmediatamente después, como una presa que se rompe, resonó una serie de disparos en ráfaga. Ta 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 ta. El sonido de las balas cortando el aire silbaba con un tono macabro. Un eco salvaje, amplificado por la orografía del valle, hizo vibrar hasta la grava bajo los pies. El enfrentamiento había comenzado oficialmente. Lo aterrador era esto. Los sicarios no huyeron como suele dictar el guión al toparse con el ejército. No entraron en pánico. Estaban esperando, ocultos con maestría entre la densa vegetación, agazapados en trincheras improvisadas cavadas a prisa pero con ciencia, y con el apoyo de francotiradores, snipers, posicionados en las cotas altas, habían convertido el cerro en una zona de exterminio. Se sabían de memoria cada hueco en las rocas, cada atajo. Sabían perfectamente por dónde vendría el ejército y a qué hora. Y sabían algo más importante que todo. Este operativo no era una redada antidrogas genérica. Esta era una guerra dirigida al patrón, el Botox. Y el Botox, con su arrogancia y crueldad, jamás se dejaría atrapar vivo sin llevarse un par de vidas como colchón. En ese preciso instante, el sistema de comunicaciones del ejército se saturó. Gritos, órdenes e informes de situación se entrelazaban en las ondas de radio. El radio del comandante en el terreno solo repetía una frase desesperada. Zona de contacto. El enemigo resiste con fuerza. Solicito apoyo aéreo inmediato. Repito, apoyo aéreo inmediato. Lo que estalló justo después fue un manual de guerra real, crudo y feroz. El helicóptero Black Hawk, respondiendo al llamado, descendió bruscamente, casi rozando las copas de los árboles más altos en la línea forestal. Desde el vientre de la aeronave, se dispararon bengalas, flares, que iluminaron todo un flanco del cerro para despistar misiles portátiles, si los hubiera, y para iluminar la posición enemiga. Por primera vez en años de soportar la opresión criminal, la gente de Santa Ana escuchó un sonido diferente. No eran los disparos de los delincuentes ejecutando inocentes. Era el sonido aterrador, pero también lleno de esperanza, del Estado recuperando el control por la fuerza. Pero la anomalía más aterradora no estaba en el poder de fuego del enemigo, sino en las imágenes que los drones de reconocimiento captaron solo unos segundos antes de que estallara el ataque total.
Las pantallas de control en el centro de mando mostraron puntos de calor moviéndose en los cañones profundos. Pero no eran imágenes de tipos huyendo despavoridos. En absoluto. Eran grupos de personas moviéndose en formación, con organización y disciplina. Mantenían su distancia, se cubrían unos a otros y estaban equipados con chalecos tácticos y cascos balísticos. Aquel cerro desolado no era un escondite temporal. Era un campamento militar. Una base militar en miniatura del crimen. Este hallazgo cambió por completo la naturaleza de la batalla. Las fuerzas del orden se dieron cuenta de que ya no estaban cazando a un criminal solitario. Estaban incursionando en territorio de un ejército hostil. El nivel de coordinación de los pistoleros allá abajo no era la improvisación de pandilleros callejeros. Usaban códigos propios para comunicarse. Usaban radios de alta frecuencia para coordinar el fuego. Y lo más preocupante de todo, lo que heló la espina dorsal de los comandantes, ellos conocían los puntos ciegos del operativo. Sabían dónde era difícil que el helicóptero disparara, donde los vehículos blindados no podían subir. Era como si alguien les hubiera entregado el mapa táctico, como si alguien le hubiera susurrado al oído al Botox: ya vienen, prepárense. Esa fue la primera grieta en el muro de seguridad. Una señal clara e innegable de que dentro de este infierno había ojos observando desde las propias filas de las fuerzas del orden. ¿Un traidor? ¿Un topo? ¿O es que el sistema de inteligencia del crimen había extendido sus tentáculos demasiado profundo? Cuando los soldados en la vanguardia se dieron cuenta de eso, ya era demasiado tarde para cambiar el plan. El Botox no había huido como se predijo. Estaba en algún lugar, en ese mismo cerro, escondido tras una roca o en un búnker subterráneo, esperando fríamente. Y lo que estaba por suceder superaría cualquier guión de entrenamiento, cualquier cálculo táctico en papel. En la delgada línea entre la vida y la muerte, no hay lugar para miedos sentimentales, solo el instinto de supervivencia surgiendo con máxima potencia. El primer impacto sangriento fue directo contra un vehículo militar que lideraba el convoy. ¡Boom! Un proyectil de gran calibre, posiblemente perforante, atravesó el blindaje de la carrocería tan fácil como si fuera cartón. El conductor, un soldado raso muy joven, con cara de niño todavía, de apenas 22 años, solo tuvo tiempo de gritar una orden desgarradora: contacto a la izquierda, al suelo ahora. Y entonces, el silencio se rompió en 1000 pedazos. El cerro, como un dragón que despierta, escupió fuego al rojo vivo. Desde al menos 3 puntos elevados diferentes, los sicarios de los blancos de Troya abrieron fuego simultáneamente. Usaban armamento pesado, los legendarios AK-47 cuernos de chivo, los modernos AR-15, y lo que es peor, se escuchaba el estruendo sordo de lanzagranadas caseros. El infierno en la tierra había sido oficialmente desatado. Los árboles impactados ardían en llamas. El aire era denso, apestando a una mezcla nauseabunda: olor a pólvora quemada, resina de pino ardiendo y el olor a sudor agrio de hombres luchando por su vida. En medio de ese caos frenético, un sonido metálico y profundo resonó desde el cielo, trayendo la salvación. El helicóptero artillado comenzó a hablar. El artillero en la aeronave, a través de la mira infrarroja, observó las siluetas oscuras moviéndose ágilmente entre la maleza. No disparó a ciegas hacia el bosque. Disparó con la precisión de un cirujano estirpando un tumor. Una ráfaga devastadora cayó. 2 segundos de silencio espeluznante, y luego una explosión que sacudió el cielo. Tierra y piedras volando por todas partes, ramas crujiendo y los gritos de dolor del enemigo resonando. Abajo, los soldados de fuerzas especiales tuvieron que apretar los dientes y avanzar, peleando cuerpo a cuerpo. Cada metro de terreno ganado en ese cerro se pagaba con litros de sudor, con sangre fresca y lágrimas contenidas. Las órdenes de los comandantes eran devoradas por las explosiones. Solo quedaba el jadeo ronco y el corazón latiendo a 1000 por hora. Un sargento bramó, con las venas del cuello a punto de estallar: formación cruzada, flanco derecho, fuego de cobertura. Mantengan sus cabezas abajo. Pero el enemigo no eran novatos con armas. No eran pandilleros que disparan al aire y corren. Esta era una unidad paramilitar. Estaban bien entrenados, sabían aprovechar el terreno para atrincherarse, equipados con tecnología de comunicación táctica moderna y cubriendo todo el campo de batalla. Sabían lo que hacían, y sobre todo, sabían contra quién peleaban. Esta no era una emboscada casual, ni un encuentro fortuito de mala suerte. Esta era una defensa estratégica preparada con antelación. Los estábamos esperando. Ese mensaje escalofriante fue encontrado después de la batalla en la pantalla rota de un teléfono confiscado del cadáver de un sicario. Hora de envío: 6:52 de la mañana. Es decir,
8 minutos antes de que el ejército disparara la primera bala. 8 minutos, suficiente para acomodar la formación, suficiente para cargar armas y suficiente para prepararse una taza de café esperando a la parca. Alguien, un rostro sin nombre, había vendido el operativo desde adentro. El cerro que parecía vacío y virgen desde las alturas, en realidad había sido transformado en una matriz de la muerte. El suelo estaba minado. Los nidos de emboscada estaban dispuestos en la clásica forma de V, una táctica militar para maximizar el fuego en la zona de aniquilación, Kill Zone. Los sicarios sabían exactamente dónde disparar, cuánto tiempo resistir y hacia dónde retirarse para dispersar a la fuerza persecutora. En el momento más tenso de la batalla, otro dron militar grabó una imagen extremadamente preocupante, cambiando toda la evaluación de inteligencia sobre la zona. Una camioneta pick-up con placas sobrepuestas, hábilmente camuflada bajo una lona verde, se mezclaba con el follaje del bosque. Dentro de la caja no había productos agrícolas. Eran docenas de bidones de gasolina de reserva, radios de largo alcance y cajas de municiones de madera. Pero lo que dejó atónitos a los oficiales de inteligencia fue el símbolo pintado de forma tosca pero clara en las cajas de carga, CJNG. Las 4 siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que no se trataba solo de los blancos de Troya del Botox. Uno de los cárteles de la droga más poderosos y brutales del mundo también estaba presente aquí. Esta verdad dejaba al descubierto una alianza diabólica. La relación entre el grupo del Botox y el CJNG ya no era un rumor. Era una realidad de carne y hueso, de plomo y fuego. Este cerro no era solo un escondite. Era un bastión de la coalición, una estructura de defensa criminal de nuevo tipo, donde los cárteles se daban la mano para combatir al Estado. Y mientras las balas seguían silbando y rasgando el viento, la situación en el campo de batalla cambió abruptamente. El helicóptero descendió a una altura peligrosa. Las aspas levantaban una polvareda cegadora. No era una maniobra de retirada. Era un intento desesperado de brindar cobertura, cover, para un rescate. Un soldado había caído. El proyectil le atravesó el muslo. La sangre roja brotaba a borbotones, empapando el suelo húmedo lleno de hojas podridas. Su compañero, desafiando la lluvia de balas, se lanzó para arrastrarlo detrás de una gran roca. Entre dolores desgarradores, antes de desmayarse, el joven soldado aún intentó apretar la mano de su camarada, susurrando una frase que dejó helado a todo el pelotón, congelándoles la columna vertebral. No me dejen aquí. Él está cerca. El Botox está muy cerca. Esa frase, pronunciada en medio del delirio y el terror absoluto, sonó como una maldición obsesionante. Porque si el Botox realmente estaba cerca, justo al alcance de tiro, entonces podría estar en cualquier parte. ¿Desde cuándo se había vuelto invisible? El criminal más buscado, el hombre del rostro operado y la sonrisa falsa. ¿En qué matorral se escondía? ¿A través de qué mira telescópica los estaba observando? Lo que sucedió en los breves minutos siguientes empujó el operativo al borde del colapso moral. Debemos recordar que esos soldados que están luchando no son máquinas inanimadas, no son estadísticas en un informe. Son seres humanos de carne y hueso. Es el soldado raso Diego Ruiz Sánchez, de 23 años, oriundo de la empobrecida zona de Zitácuaro. Es el hijo mayor de la familia, el orgullo de una madre enfermera jubilada. Diego había confesado a sus compañeros que estaba ahorrando cada peso de su sueldo para comprarle una casita a su madre este diciembre. Pero hoy, ese sueño se ha hecho pedazos. La sangre de Diego se está derramando en este cerro desolado. Su grito de dolor cuando la bala le atravesó el muslo aún resuena, obsesionante, entre los cañones. Es Bernardo Bravo Manríquez, de 56 años, el hombre que ya murió, pero cuya muerte sigue presente en cada disparo de hoy. Él era un símbolo de dignidad, el hombre que nunca aceptó inclinar la cabeza para pagar derecho de piso a los buitres. Defendió a los limoneros con palabras, con argumentos, sin necesidad de armas. Y por eso, lo mataron como a un animal y tiraron su cuerpo a la carretera. Y es Lupita Hernández, de 10 años. Esta mañana, la niña vestía su uniforme impecable de falda gris y blusa blanca, saltando camino a la escuela. Pero el sonido de los helicópteros puso fin a esa infancia pacífica. Su madre tuvo que salir corriendo, arrastrarla adentro de la casa y empujarla bajo la cama llena de polvo. Lupita yace ahí, con el rostro bañado en lágrimas, tapándose los oídos con fuerza para no escuchar los disparos, murmurando en medio del pánico. ¿Otra vez, mamá? ¿Otra vez? Es como cuando mataron al señor de la tiendita, ¿verdad? La infancia de Lupita, y la de miles de otros niños en Michoacán, se está marchitando poco a poco en medio de estas guerras sin fin. En cada casa de Santa Ana,
Hay personas que no han dormido bien en meses. Cada familia tiene una historia trágica como la de Diego, la de Bernardo, la de Lupita. Porque cuando llega la guerra, las balas son indiferentes, no preguntan cuántos años tienes, qué cargo ocupas o de qué color es tu uniforme. Omar García Harfuch sabe esto muy bien. Esa es la razón por la que es tan contundente. Cuando los reporteros le cuestionaron por qué arriesgaba la vida de los soldados por una tierra remota y olvidada como Santa Ana, la respuesta de Harfuch fue tajante y llena de peso humano. Porque cada vida en Michoacán vale lo mismo que una vida en la capital. Nadie, repito, nadie más debe morir solo por vivir en el lugar equivocado o haber nacido en el momento incorrecto. El arduo avance del pelotón hacia la profundidad de la selva reveló una verdad desnuda. Todo es mucho más grande, mucho más terrible de lo que las autoridades pensaban. No es un cártel solitario. Son 4 monstruos despedazando una misma presa, peleando por el mismo infierno. Santa Ana Amatlán, Buenavista, Apatzingán. Estos nombres no son solo puntos en un mapa geográfico. Son nodos estratégicos de una red criminal increíblemente compleja. Esta zona, apodada el Corazón de Tierra Caliente, es hoy uno de los territorios más ferozmente disputados de todo México. Y nada es coincidencia. Esta es la región productora de limón y aguacate. El oro verde de México. Esta es la zona de tránsito de drogas desde los puertos hacia el interior. Esta es la zona de cobro de piso millonario. Y, sobre todo, esta es la zona del silencio, donde la justicia está amordazada. Aquí, ninguna autoridad civil puede durar más de un mandato si no pacta. Aquí, quien tiene más balas, es la ley. El elenco principal de esta obra sangrienta se ha revelado por completo. Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG el gigante invasor. Avanzan con armamento pesado, mentalidad militar, tecnología táctica y una lógica de expansión territorial total. Su apuesta es el control absoluto de las carreteras vitales y las lucrativas fincas limoneras. Los Valleagres, los lobos locales, remanentes de antiguos grupos criminales, conocen el terreno como la palma de su mano. Ejecutan la extorsión de manera directa, brutal y burda. Su fortaleza es la red familiar enmarañada y la protección política de funcionarios corruptos. Caballeros templarios, los fantasmas del pasado, aunque debilitados, mantienen una presencia simbólica, especializándose en amenazas psicosociales y estableciendo alianzas a corto plazo. En este juego, actúan como mercenarios, alquilando sicarios y vendiendo información de inteligencia. Blancos de Troya, liderados por César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox. Y este es el meollo del asunto. Santa Ana Amatlán es el santuario. Es la ciudad prohibida del Botox. Aquí, él no es solo un capo. Él es el rey. Él ordena, él extorsiona, él asesina, él controla la vida y la muerte. Y lo más grave, él es quien se atrevió a ejecutar a Bernardo Bravo públicamente para enviar un mensaje de sangre a todos los productores agrícolas de la región. Esta estructura criminal no surgió espontáneamente como hongos después de la lluvia. Tiene reglas, tiene una hoja de ruta de desarrollo y tiene algo aún más oscuro. Un acuerdo tácito. Un apretón de manos en las sombras entre grupos rivales para compartir el territorio. Compartir las ganancias, siempre y cuando nadie toque a el Botox. Pero hoy, el ejército lo ha tocado. Y el precio a pagar por esa osadía se calculará en sangre. Antes de que se disparara la primera bala, el olor a guerra ya se había encendido en el aire, solo que dependía de si uno tenía la sutileza suficiente para notarlo. Según informes de inteligencia federal desclasificados más tarde, los días de cuenta regresiva hacia la hora cero en Santa Ana Amatlán no fueron tranquilos. Hubo un movimiento silencioso pero masivo de recursos oscuros. En los mercados negros de Apatzingán, el volumen de transacciones de radios de largo alcance se disparó de manera inusual. Pipas de combustible desaparecieron en la profundidad del bosque. Y lo más aterrador de todo, la aparición de caras extrañas, hombres con miradas frías, que hablaban con acento de otras regiones, no el acento típico de Michoacán. Eran mercenarios. Una fuente confidencial, la garganta profunda del operativo, afirmó con certeza: el cerro de Santa Ana ya no es natural. Ha sido militarizado. Cavaron trincheras, establecieron puntos de observación en altura, puntos de halconeo, excavaron túneles de escape en zigzag a través de los cañones de piedra caliza y convirtieron las casas abandonadas de los campesinos en depósitos de municiones. El objetivo de esta preparación frenética era uno solo: resistir hasta el final. Convertir el cerro en una ciudad prohibida e inexpugnable para proteger la cabeza del rey sin corona, el Botox. Solemos pensar en los cárteles de la droga como matones disparando al azar. Error.
Al nivel de El Botox y su alianza con el CJNG, operan como una corporación multinacional con un departamento de logística separado. La preparación de combustible, comunicaciones y personal antes de un ataque demuestra que su capacidad de contrainteligencia es extremadamente alta. Sabían que la tormenta se acercaba, y en lugar de huir, optaron por atrincherarse. Esto demuestra un exceso de confianza en su capacidad defensiva, o la creencia de que su paraguas de protección era lo suficientemente grande como para hacer que el operativo del Estado fuera en vano. Pero hubo una variable que el Botox, con toda su crueldad, no calculó: Bernardo Bravo Manríquez. El asesinato de Bernardo cambió por completo la ecuación del juego. Bernardo no era un peón sacrificable, era un símbolo. Era el raro líder civil que se atrevió a mantener la espalda recta, negándose a pagar el impuesto de sangre a los criminales. En una tierra donde la sumisión se ha convertido en instinto de supervivencia, la dignidad de Bernardo era una luz cegadora. Y cuando apagaron esa luz con violencia, activaron sin querer un mecanismo de autodefensa del Estado. El Plan Michoacán no es un documento de papel para leer por diversión en conferencias de prensa. Es una sentencia. Fue redactado justo después de la muerte de Bernardo, como un golpe directo a los días de impunidad. Y dentro de ese gran plan, el operativo con el nombre clave Paricutín lleva una directriz implícita, una orden top secret que solo los mandos superiores conocen: desmantelar totalmente el bastión del Botox. Cuando el ejército entró, lo que encontraron no fue simplemente el escondite de un capo. Era un laboratorio de control criminal, un centro de operaciones complejo. Y esta guerra no es solo un tiroteo, se ha convertido en una carrera brutal contra el tiempo. Porque el viejo zorro el Botox ha empezado a oler el peligro y está buscando una vía de escape. El reloj marca las 8:43 de la mañana. El sol ya está alto, disipando la última niebla en la cima de la montaña. En el centro de mando móvil, la pantalla de un operador de drones de reconocimiento parpadeó repentinamente en alerta roja. Desde una altura de 2000 metros, el ojo mágico electrónico captó una anomalía mortal. Entre los densos matorrales al sur del cerro, un grupo de hombres armados se movía a gran velocidad hacia un claro. Lo extraño es que no se movían en formación de combate estándar, cubriendo vanguardia y retaguardia. En cambio, rodeaban y cargaban un objeto pesado, una caja metálica negra, sellada cuidadosamente con cinta roja. Solo unos minutos después, apareció otra imagen que hizo que la sangre en las venas de los analistas de inteligencia se congelara. Una SUV de lujo, de esas con blindaje de alto nivel, con placas falsas, se deslizaba pesadamente cuesta abajo por un sendero traicionero que no existía en Google Maps ni en ningún mapa militar. El sistema de cámaras térmicas escaneó el vehículo y arrojó un análisis biométrico preliminar. La persona en el asiento VIP, basada en la estructura ósea facial, altura y postura, coincidía en un 98% con César Alejandro Sepúlveda Arellano. El Botox se está fugando. Y no se va solo como un perdedor. Se mueve como un rey. Al menos 5 guardias de élite lo escoltan. Llevan mochilas tácticas, rifles de asalto cargados y radios con el canal de comunicación siempre abierto. Pero el detalle más notable no son las armas, sino otro objeto protegido con más celo que sus propias vidas: una caja fuerte portátil. Según información confirmada por agentes de inteligencia más tarde, dentro de esa caja fuerte no había lingotes de oro ni dinero en efectivo. Contenía algo 1000 veces más valioso y peligroso: los documentos originales, los libros contables del imperio, la ruta de cobro de piso, la lista negra de productores obstinados y evidencias extremadamente sensibles. Ahí dentro hay más que nombres. Ahí dentro hay vínculos mortales, tratados de venta del alma al diablo, susurró un comandante federal con el rostro pálido al ver esa imagen en la pantalla. En el mundo de Lampa, el dinero se puede recuperar, las armas se pueden volver a comprar, pero la información es vida. Esa caja fuerte es el seguro de vida de El Botox. Contiene las pruebas de los nexos entre el cártel y la corrupción oficial. Si esa caja cae en manos de Arfuch, no solo derrumbará al grupo Blancos de Troya, sino que podría derribar todo un sistema político local. El Botox lo sabe bien, por eso prefiere morir antes que perderla. Al darse cuenta de que el objetivo se escapaba de las manos, el puesto de mando ordenó al helicóptero artillado interceptar. El Black Hawk rugió lanzándose hacia adelante, con el cañón listo para escupir fuego y detener el convoy. Pero justo cuando el helicóptero bajó la altitud para acercarse, una estela de humo blanco rasgó el viento subiendo desde una trinchera camuflada en la ladera. ¡Fiu! ¡Boom! Un cohete portátil, RPG, explotó en el aire, a solo unas decenas de metros de las aspas de la aeronave. La onda expansiva obligó al piloto a realizar una maniobra evasiva de emergencia para evitar ser derribado. En ese preciso momento,
La verdad desnuda se expuso ante los ojos de los soldados. El Botox no solo está tratando de escapar, está siendo protegido. Y el blindaje que lo protege no son solo sicarios suicidas, sino información. Él sabe desde qué dirección vendrá el helicóptero. Él sabe cuándo debe devolver el fuego. Unos minutos después de la emboscada aérea fallida, un grupo de fuerzas especiales en tierra aseguró una de las casas de seguridad del cártel. Allí, entre los escombros, encontraron una computadora portátil humeante, medio destrozada. Los expertos en forense digital entraron en acción de inmediato. La carrera para recuperar los datos tuvo lugar justo sobre el capó de un vehículo militar cubierto de polvo. Y lograron salvar un fragmento de datos antes de que el virus de autodestrucción borrara todo. En la pantalla rota apareció un mensaje encriptado, con caracteres alfanuméricos complejos que solo el sistema de comunicación interna de las instituciones del Estado podría generar. El contenido descifrado fue como un balde de agua fría en la cara de los comandantes. Sector B. Contacto L5. Apoyo institucional. Confirmado. Apoyo institucional. Esta frase estalló como una bomba silenciosa. Su poder destructivo era mayor que el del cohete RPG. ¿Quién? ¿Quién dentro del aparato del Estado? ¿Quién entre los que visten el uniforme de la justicia está extendiendo la mano para proteger a este asesino? La información fue transmitida directamente al oído de Omar García Harfuch. Sin dudar un segundo, dio una respuesta breve, fría pero devastadora. Cambien todo el protocolo. De inmediato. Lo atraparemos vivo. Ni una sola mosca tiene permiso para salir de ese cerro. La situación ha cambiado. Ahora, no solo se enfrentan a un capo de la droga huyendo, se enfrentan a un sistema de protección. El enemigo ya no está al otro lado de la línea de frente. El enemigo está justo al lado, justo a la espalda, justo dentro de las filas. Si esta sospecha se confirma, el operativo Paricutín en Michoacán será solo el capítulo introductorio sangriento. La verdadera guerra podría estar ocurriendo en lugares mucho más cercanos que estas montañas desoladas, en las oficinas con aire acondicionado, en las comisarías locales. Harfuch declaró a sus colaboradores más cercanos: si alguien en el Estado usa su poder para proteger criminales, arrastraremos a ese sujeto a la luz, sea quien sea. Exactamente a las 9:56 de la mañana. El polvo se arremolinó oscureciendo todo cuando el helicóptero táctico aterrizó en el punto de mando avanzado. La puerta se abrió. Un hombre bajó con porte decidido. Omar García Harfuch. Llevaba chaleco antibalas pesado, gafas oscuras ocultando sus emociones y una carpeta gruesa en la mano. Sin un séquito de guardaespaldas ostentoso, su presencia emanaba la autoridad fría de un ejecutor de la justicia. No gritaba órdenes, no necesitaba megáfono. Solo pidió 3 cosas: una silla plegable, un radio encriptado y una línea directa con el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Había llegado el momento de arrancar las máscaras de hipocresía, y Harfuch sabía exactamente por dónde empezar. En menos de 15 minutos, realizó una cirugía mayor ahí mismo en el terreno. Reestructuró todo el operativo. Autorizó el uso de escuadrones de drones térmicos para operar de noche. Estableció puntos de control biométrico, huellas, iris, para todos los detenidos. Rastreo en tiempo real, real-time tracking, de todas las rutas de escape. De pie en medio del círculo de comandantes militares manchados de barro, la voz de Harfuch resonó contundente. Compañeros, escuchen bien. Ya no estamos en un operativo antidrogas. Estamos en una purga. Arrancaremos de raíz este árbol venenoso. No cederemos ni un solo metro de tierra. Esa frase se convirtió en la brújula para cada acción siguiente. Mientras la infantería continuaba cerrando el cerco en la montaña, Harfuch abrió un segundo frente. Un frente invisible pero más letal. Ordenó a la agencia de inteligencia acceder a todas las líneas de comunicación estatales, teléfonos, radios policiales, satélites, activas en la zona esa mañana. Objetivo: encontrar al Judas. ¿Quién le dio el pitazo al Botox? Y no solo eso, activó otro botón en la ciudad de Apatzingán: el congelamiento financiero. Intervenir las empresas fantasma. Congelar cuentas bancarias sospechosas, rastrear el flujo de pagos entre las asociaciones de limoneros y las empresas de seguridad privada fachada. Porque Harfuch entiende que esta guerra no solo está en los cerros llenos de espinas, está en los libros contables, en las transacciones bancarias. El enfoque de Harfuch es una combinación de mano de hierro, fuerza militar y mente fría, inteligencia de alta tecnología. No se empantana en persecuciones manuales. Aísla el objetivo geográficamente. Luego asfixia al objetivo financiera y informativamente. Investigar internamente en medio de la batalla es una jugada audaz,
que demuestra que no confía en el aparato local, una realidad dolorosa pero necesaria en México. En una carpa de campaña, la reunión a puerta cerrada transcurrió con una atmósfera tensa hasta la asfixia. Arfuch miró directo a los ojos de su equipo central. El mensaje es muy claro. Que luchemos contra los narcotraficantes es una cosa, pero seremos el doble de despiadados con aquellos que visten el uniforme del Estado para protegerlos. En esa misma mañana fatídica, 3 órdenes de investigación interna fueron firmadas con carácter de urgencia. Una orden apuntando directo a los comandantes de la policía local. Una orden dirigida a los funcionarios administrativos en Buenavista. Y la tercera orden, apuntando a una figura en las sombras que no fue nombrada, pero todos entendieron implícitamente que era un pez gordo. Abajo en la tierra, el avance militar seguía siendo feroz. Cada metro de tierra ganado era una afirmación de soberanía sangrienta. Arfuch supervisaba directamente cada reporte táctico, ordenando a las puntas de lanza atacar los puntos débiles vitales, recuperando evidencias digitales, discos duros, teléfonos. Entre órdenes breves a través de la radio, soltó una frase que hizo estremecer a todos por su contundencia. Hoy demostraremos a la delincuencia. Este territorio ya no es su patio trasero. El Estado ha vuelto, y el Estado está furioso. Y el destino parecía estar del lado de Arfuch. En lo profundo de una húmeda cueva de piedra caliza, un equipo de peritos forenses encontró algo. Una prueba irrefutable, que convirtió las sospechas de traición en una verdad desnuda, imposible de ocultar. El fuego había cesado en el cerro de Santa Ana. El humo negro seguía elevándose densamente, pero la llama del miedo seguía ardiendo silenciosamente por las calles del pueblo. El operativo concluyó oficialmente a las 11:20 de la mañana. No hubo aplausos ni vítores, no hubo flores para los soldados. Solo había cuerpos esparcidos, montones de armas negras confiscadas y los rostros de los soldados cubiertos de polvo, sudor y una furia contenida. Balance de lo asegurado: más de 48 fusiles de alto poder, incluyendo francotiradores Barrett calibre .50. Docenas de chalecos tácticos con el logo del CJNG impreso con arrogancia. Una caja fuerte forzada, que contenía más de 300,000 pesos en efectivo de baja denominación, dinero del cobro de piso. Pero lo más delicado y peligroso fue una pequeña libreta de pasta de cuero destrozada. En su interior había registros detallados de iniciales de nombres, fechas de transacciones y pagos anotados brevemente como acuerdos estatales. Ese hallazgo explosivo detonó en el gabinete de seguridad local como una bomba nuclear política. Esa misma tarde, las consecuencias fueron inmediatas. 2 altos mandos de seguridad en Buenavista, Tomatlán, fueron destituidos y despojados de su rango al instante, sin ninguna explicación pública. Uno era el encargado del sistema de cámaras de videovigilancia del centro de mando C2, quien estuvo ciego justo cuando se necesitaba ver. El otro era el director de la policía municipal. Mientras tanto, el Botox sigue desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero su red de operadores se está derrumbando en grandes pedazos. En la central de autobuses de Apatzingán, uno de los escoltas de confianza del Botox fue capturado mientras intentaba mezclarse para subir a un autobús disfrazado de jornalero agrícola pobre. Llevaba consigo una memoria USB encriptada. Al desencriptar este USB, los investigadores encontraron un tesoro criminal, imágenes del arsenal, chats con órdenes de asesinato y una lista roja, una lista de productores agrícolas marcados para morir. El mensaje cruel: quien no pague, morirá como Bernardo. Más aterrador aún, al cotejar esa lista, la policía descubrió que otros 5 nombres también figuraban allí. Todos ellos habían sido ejecutados misteriosamente en los últimos 8 meses. El efecto dominó estalló sin control en el ciberespacio. Videos de helicópteros rafagando como en una película de Hollywood. Escenas de ciudadanos temblando escondidos bajo sus camas se viralizaron a la velocidad de la luz en TikTok, Facebook y grupos privados de WhatsApp. Pero otra cosa que se filtró fue lo que realmente causó conmoción. Una foto robada desde el interior de la escena del operativo. La foto estaba borrosa, pero lo suficientemente clara para ver una caja negra abierta de par en par, revelando legajos de documentos oficiales con el membrete del ayuntamiento. Firmas reales. Sellos rojos reales. La opinión pública se encendió con una pregunta dolorosa. ¿Quién? ¿Quién está del lado de los criminales? ¿Quién está vendiendo la sangre del pueblo? En las calles, las consecuencias tangibles aparecieron de inmediato. Las escuelas anunciaron la suspensión de clases por tiempo indefinido. Los comercios bajaron sus cortinas metálicas en silencio con carteles escritos a prisa, cerrado por seguridad del personal. En los centros de salud,
Se dispararon los casos de emergencia por crisis nerviosas y pánico en niños y ancianos. El miedo amutado del estruendo de los disparos se transformó en un silencio sepulcral que envuelve a todo el pueblo. El asunto escaló a nivel nacional. La Fiscalía General de la República, FGR, intervino, exigiendo copias certificadas de todos los documentos incautados. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, comenzó a escudriñar las cuentas de una serie de funcionarios locales. Pero en esa oscuridad, aún parpadeaban rayos de esperanza. Por primera vez en muchos años de sufrimiento silencioso, la gente comenzó a hablar. A través de canales de comunicación encriptados y anónimos, los productores agrícolas enviaron mensajes al equipo especial. Un testimonio conmovedor decía: ahora vemos un poco de esperanza. Pero esta esperanza solo existe si Arfuch se queda. No nos abandonen. Aunque el Botox aún no ha sido esposado, el mito de su invulnerabilidad se ha hecho pedazos. Tuvo que huir como un perro callejero, abandonando su guarida, abandonando su dinero. La caída de la imagen de ese padrino traerá una venganza brutal, y lo que está por suceder en las próximas 24 horas sacudirá a todo Michoacán. Lo que sucedió en Santa Ana Amatlán no se limita al marco de un operativo militar. Es un espejo que refleja al propio México, reflejando el dolor y la impotencia de una sociedad que se dobla bajo el peso del crimen. En menos de 6 horas, los hashtags #El Botox, #Michoacán en llamas, #Arfuch responde y #Justicia para Bernardo escalaron al top trending nacional. En televisión, expertos de traje debatían acaloradamente sobre tácticas, cifras y protocolos. Pero en las redes sociales, la gente hablaba de cosas más reales, del miedo, de la traición y de la frágil confianza. ¿Cuánto durará esta vez? ¿O será como siempre?, preguntó con amargura un usuario en la red social X. ¿Atraparán a El Botox o lo dejarán escapar por la puerta trasera como a tantos otros? El escepticismo inundaba los comentarios. Pero también había otros comentarios, con un matiz más firme. Por fin alguien se atreve a hacerlo de verdad. Arfuch no habla por hablar, él actúa, comentó un productor de Limón, adjuntando una foto de sus manos callosas llenas de tierra y un destello de orgullo. Más allá del humo y los disparos, lo más importante que se rompió esa mañana fue el pacto de impunidad. Durante años, la gente de Michoacán aprendió a sobrevivir con una regla: callar, pagar, enterrar a los familiares y nunca preguntar por qué. Pero la muerte de Bernardo Bravo cambió todo. Él murió, pero sembró la semilla de la resistencia. La gente ahora exige justicia, no una simple venganza. Cuando el atardecer rojizo cayó sobre tierra caliente, Omar García Arfuch se paró frente a las cámaras de los medios. A sus espaldas, la tierra aún olía a pólvora. No dio un discurso elocuente. No usó palabras floridas y vacías. Pronunció una frase, que luego quedaría registrada como un juramento de honor. Hoy hemos cortado un tentáculo del pulpo, pero el verdadero desafío comenzará en cuanto nos vayamos. Intervenir no es suficiente. Hay que quedarse. Hay que aferrarse al terreno. Hay que resistir junto al pueblo. Dicho esto, dio media vuelta y se marchó, tajante y frío. No actuó para las cámaras, no necesitaba ovaciones. Actuó como alguien que entiende perfectamente que esta misión no es para ganar méritos, sino para salvar vidas humanas. Esta noche en Santa Ana Amatlán, las madres siguen abrazando fuerte a sus hijos, sobresaltándose cada vez que escuchan el motor de una motocicleta. Los productores aún tiemblan al sostener la pluma para firmar las denuncias. Los niños siguen preguntando inocentemente a sus padres si la guerra ya terminó. La respuesta es desgarradora. En esta tierra, la guerra nunca llegó, porque nunca se fue. Ahora, que el Estado ha tocado a la puerta con fuerza militar, con una estrategia de inteligencia afilada, y con Arfuch a la cabeza, la pregunta más importante ya no es: ¿volverán los criminales a vengarse? Porque seguro volverán. La pregunta de vida o muerte ahora es: ¿tendrá el Estado, esta vez, el coraje de quedarse? ¿O Santa Ana volverá a hundirse en la oscuridad una vez que los helicópteros se vayan? El tiempo lo dirá, y esa respuesta se seguirá escribiendo con sangre y lágrimas de Michoacán.